Julio Ferrá. Tratado de pintura. El origen de la pintura. La pintura propiamente como color aplicado, debe sus inicios, seguramente al mundo de la moda, me refiero específicamente a la cosmetología física, que debió ser la primera aplicación consciente de un pigmento, sobre una superficie. Sangre o una arcilla mojada sobre el cuerpo o la cara de los hombres y mujeres de la prehistoria. Indudablemente no existe testimonio sobre esta afirmación, ya que el periodo al que nos referimos oscila entre los 3 millones de años que tienen los primeros homínidos, hasta 20,000 años antes de Cristo, fechas aproximadas de las primeras representaciones pictóricas conocidas, pero es muy seguro que para cuando la humanidad comenzó a decorar sus cuevas, ya debía tener un conocimiento bastante amplio sobre los pigmentos que usaba, cómo obtenerlo, con qué mezclarlo y qué reacciones tenía después de aplicarlo. Para cuando los humanos habitan Altamira o Laxcaux, ya contaban con el fuego y el fuego es un factor importante dentro de la constitución de los pigmentos, ya que con él, la humanidad encontró nuevos métodos de pigmentación, las tierras, los huesos o las cortezas de plantas, ya fuese por el tueste, el quemado o por el hervido del colorante, este tenía variaciones considerables que ampliaban la gama de tonos. En su memoria ya existía un archivo de qué animales terrestres o marinos contaban con la característica de pigmentar, obviamente estos conocimientos los adquirió a base de ensayo y error llevado a la práctica por miles y miles de años, que si bien la pintura es una de las artes más antiguas, se puede decir que los grandes descubrimientos en la materia y las grandes obras son relativamente jóvenes y apenas acaban de asentar sus bases. Esto confirma que la pintura mural, un niña de 18,000 años más, es la hermana mayor de la pintura de caballete, una bebé de no más de 6,000 años y de las recién nacidas, hace no más de 200 años, la fotografía y el video. Técnicas del mural. El acto de pintar incluye básicamente 3 aspectos de la actividad humana. La primera es la actividad mental, que abarca desde la observación y el análisis de un objeto para poder comprenderlo, hasta la posibilidad de imaginar e inventar uno nuevo. La segunda es la acción física que implica, un control del aparato psicomotor, donde se desarrolle la habilidad para poder coordinar ideas y movimiento corporal, que puedan representar dichas ideas. Estos por su extensión y complejidad son abordados en otro apartado de este tratado. La tercera que nos atañe en el presente capítulo, es, los elementos técnicos necesarios para representar las imágenes que la mente desea. Desde el dedo o una vara como pincel, hasta los tipos de soportes y acabados que requiere la obra. Realizar un estudio de las técnicas y materiales utilizados en la pintura mural, realmente resulta exhaustivo ya que, muchas de ellas están en desuso e incluso desconocemos otras tantas que se han perdido en el tiempo, por ello no hemos querido rehuir de la responsabilidad de informar, en la medida de lo posible, sobre algunas técnicas que hemos podido reunir, asimismo plantear algunas que hemos practicado, sin saber a ciencia cierta el resultado que tendrán con el paso del tiempo, que implacable, e indudablemente hará efecto catabólico en las obras. A lo largo de la historia de la pintura, 4 elementos han permanecido unidos: el pigmento, el medio, el soporte y la herramienta. Los primeros pigmentos, debieron encontrarse por casualidad, siempre presentes en el camino, los seres humanos debieron estar constantemente expuestos al teñido natural, que las arcillas causaban en sus pies, y como esas mismas arcillas dejaban huella de sus pasos, al mojarse se extendían y al resecarse se pulverizaban, al tener contacto con el fuego cambiaban de color y al contacto con las grasas de los animales se mantenían pastosos. Esto hubiese resultado inútil si en la mente de los hombres no estuviese el impulso de sobrevivencia, que lo llevaba a meditar en una acción de supervivencia, misma que modificaba su entorno, y con el recuerdo de sus experiencias podían en verdad, transmitir sus emociones. Con esto queremos decir que el hombre realmente se percató de la emanación propia de la naturaleza que encontró a su paso e influenciado por sus efectos intentó reproducirlos, tal es la suposición que nos lleva a pensar en los juegos de sombras que producía el sol, las tenebrosas ramas y matorrales en la noche y más tarde el fuego ondulante produciendo movimiento, magia contenida al final del ciclo en un carbón con la cualidad de dejar marca de lo que nos hizo pensar en su llamarada, las manchas de los frutos y la
la sangre, las formas que adoptan los relieves de las montañas y las cavernas, produjeron en él, un redescubrimiento de la naturaleza, pero esta vez dentro de su mente, a tal grado que motivado por la persistencia de la imagen en su memoria decide reproducirla en la tierra, con el dedo o una vara, pero esta imagen es efímera y no deja constancia del acto. El hombre animal erecto, deja de ser una presa, ya ha cambiado, se ha hecho depredador y ya no se conforma con trepar a los árboles o arrastrarse por el suelo, su perspectiva ha cambiado, ahora su horizonte se sitúa al nivel de sus ojos, su atención está en todo el derredor y su mirada se dirige a lo alto, eso mismo sucede dentro de una cueva, el hombre, físicamente ha dominado el piso en el que está parado, con su mente dominará la pared y la bóveda de rocas que delimita su nuevo cielo. Y como si estuviese insertado un gen especial de adaptación a las cavernas, cada una de las culturas siguientes lleva la memoria de decorar el interior de sus construcciones en remembranza del pasado. Mejoradas las técnicas de construcción era obligatorio también, mejorar las técnicas de pintura y con ello poner énfasis en el medio y aglutinante, que debía fijar los pigmentos. Registros antiguos enumeran varios elementos usados como medios y aglutinantes, entre ellos el agua, el vidrio, las resinas de árboles, las grasas de animales, las ceras, la leche, los aceites de diversas semillas y las diversas sustancias volátiles que se obtenían por destilación. Asimismo, los soportes evolucionaron en gran variedad que van desde distintos papeles procesados de plantas, como el papiro o el amatl, pasando por las diversas telas y toda clase de maderas, hasta llegar a los aplanados con morteros de estuco, argamasa o cemento, pintando sobre de ellos ya sea en fresco o en seco. Sin olvidar el avance dado a los pinceles, encontramos ya la estructura formal del pincel, un mandillo, un casquillo y las cerdas que según la región, se provee del pelo de los animales nativos, entre ellos el camello, las martas, o los tlacuaches. Con la modernidad llegaron nuevos materiales que ampliaron la gama de posibilidades, tanto en pigmentos como en medios como en soportes y herramientas. Así la llegada de los sintéticos, como el plástico, los aglomerados de madera y las aleaciones de metal, transforman las técnicas de la pintura sin afectar el pensamiento más puro del hombre, la creación. El hombre ya con el control total de las herramientas, después de construir pesadas torres de madera para subir unos cuantos metros, implementa andamiajes metálicos que se arman por secciones, esto lo lleva al extremo el emplear grúas hidráulicas que facilitan el ascenso con solo mover palancas y apretar botones, aprovecha las compresoras e inventa los pinceles de aire, que cubren grandes zonas en segundos, con pinturas a base de polímeros que secan casi instantáneamente y tan impermeables que aíslan por completo la superficie, incluso se investigan pinturas a base de silicatos que perduran por cientos de años, purificando el aire como una planta absorbiendo el dióxido de carbono, para transformarlo en hidrógeno y oxígeno. Por otra parte, también graba las imágenes por medio de ácidos, impresoras digitales, electricidad o rayos láser. Con esto y más, las posibilidades que le ofrecen los nuevos materiales, son tan infinitas como su propio pensamiento. A manera de colofón hemos incluido una línea de tiempo, que esperamos sea de utilidad para ilustrar las diversas modalidades de la pintura mural. Prehistoria. 20,000 a.C. Mixturas entre grasas de animales, pigmentos de animales, minerales y vegetales procesados por calor, mezclados con saliva y aplicados, con los dedos, ramas, pieles de animales y esparcidos con la boca, aprovechando el relieve natural de la roca dentro de cavernas. Egipto. 5,000 a.C. Pigmentos minerales, animales y vegetales aplicados a la encáustica, al temple con pinceles y plumas y varas sobre preparados de estuco. Altos y bajos relieves labrados con herramientas de hierro, estucando el relieve para después colorearlo al temple. China. 3,000 a.C. Pigmentos minerales, animales y vegetales, procesados con calor. Aplicados con pinceles, plumas, brochas y espátulas. Aglutinados con gomas vegetales aplicados sobre papel montado en marcos de madera y bambú. Aglutinados con gomas vegetales aplicados sobre tela montada en marcos de madera. Aglutinados con lacas aplicados sobre madera preparadas en biombos. Grecia. 500 a.C. Pigmentos minerales, animales y vegetales, procesados con calor.
Aglutinados al temple, sobre aplanados secos. Aglutinados al temple, sobre aplanados frescos. Aglutinados al encausto sobre maderas preparadas. Mosaicos con pedrería de color, empotrados. Relieves escultóricos labrados sobre mármol, con herramientas de hierro. México. 100 después de Cristo. Pigmentos minerales, animales y vegetales, procesados con calor. Aglutinados al temple, sobre aplanados de estuco fresco y seco. Mosaicos con pedrería de color, empotrados. Relieves escultóricos labrados sobre piedra, recubiertos de estuco y pintados al fresco románico. 500 después de Cristo. Pigmentos minerales, animales y vegetales, procesados con calor. Aglutinados al temple, sobre maderas empotradas. Aglutinados a la leche, sobre madera. Mosaicos con pedrería de color, en morteros de cemento y arena. Edad Media. 1000 después de Cristo. Pigmentos minerales, animales y vegetales, procesados con calor. Mosaicos de vidrios sobre estructuras de plomo y hierro. Renacimiento. 1500 después de Cristo. Pigmentos minerales, animales y vegetales, procesados con calor sin aglutinar, sobre aplanados al fresco. Aglutinados al encausto sobre aplanados secos. Relieves escultóricos en vaciados metálicos empotrados. Siglos SBI, XX. 1600, 1800 después de Cristo. Aglutinados al óleo sobre aplanados secos. Relieves escultóricos sobre madera. Moderno. 1900 después de Cristo. Pinturas y barnices naturales y sintéticos, aplicados con pinceles, esponjas, rodillos y pinceles de aire. Bajo relieve en vidrio realizado con ácidos corrosivos sin aglutinar en morteros de cal y mármol sobre el muro al fresco. Sin aglutinar en morteros de cal y mármol sobre bastidores metálicos. Sin aglutinar en morteros de cemento al fresco. Sin aglutinar sobre aplanados al fresco en relieve. Aglutinados al encausto sobre aplanado seco en bajo relieve. Aglutinados al óleo sobre aplanados frescos al aceite. Aglutinados al temple, sobre aserrines comprimidos. Mosaicos con pedrería de color y vidrio, en morteros de cemento y arena. Sintéticos acrílicos sobre aplanados al fresco. Sintéticos acrílicos sobre aplanados secos. Sintéticos acrílicos sobre aplanados al fresco en relieve. Sintéticos acrílicos sobre telas montadas en madera. Aglutinados al óleo sobre telas montadas en madera. Aglutinados al óleo sobre telas adherida al muro. Aglutinados al óleo sobre madera empotrada al muro. Sintéticos acrílicos sobre telas adherida al muro. Sintéticos acrílicos sobre madera empotrada al muro. Sintéticos acrílicos y papel en relieve empotrada al muro. Relieves de hormigón y cemento colado. Relieves huecos de estructura metálica, malla y cemento al fresco. Figuras metálicas soldadas sobre bastidores de hierro. Esmalte sobre aplanado seco. Esmalte sobre lámina metálica. Esmalte sobre tela. Esmalte sobre madera. Esmalte sobre figuras metálicas soldadas sobre bastidores de hierro. Desechos de basura adheridos, clavados, empotrados sobre muro seco. Efímeros de flores y verduras entrelazados sobre carrizos y papel. Contemporáneo. 2000 después de Cristo. Colajes de los anteriores. Anotaciones sobre la pintura mural al fresco con aplanado de cal. No hay más pintura que la del fresco, la pintura al óleo es arte para señoritas y hombres débiles. Miguel A. Buonarroti. Mucha razón tenía, el maestro, cuando mencionaba que los frescos son para hombres rudos, ya que implica una serie de factores, que el pintor de caballete jamás enfrenta e incluso ni se imagina, como es el caso del montaje, ascenso, permanecía y descenso de un andamio, que en su mayoría sobrepasan los 5 metros de altura, se mueven constantemente y resulta peligroso pasar horas de trabajo en las alturas, la preparación y mezcla de los materiales implica trabajo de molienda y paleo constante durante lapsos prolongados,
También el cargar y aplicar la argamasa en cuatro aplanados o en jarres, requiere ejercicio abrumador y por si fuera poco, la tensión mental que proviene de la ejecución rápida y sin error del diseño, provocando estrés y cansancio, y aún debemos agregar que en el picado de un muro se forman ampollas y ámpulas en las manos, que se revientan en el momento que hacen contacto con la cal, que contiene propiedades corrosivas y alcalinas que dañan gravemente la carne viva, provocando que la herida aumente su tamaño y se carcoma a su alrededor. Y nos preguntamos por qué este procedimiento tan complejo sigue siendo el non plus ultra de la pintura. Por una sencilla razón, el acabado es el más hermoso, que se debe a las propiedades que adquiere la obra finalizada. Al secar el fresco adquiere la propiedad de convertirse en un auténtico mármol coloreado, con la protección de una capa milimétrica de sales minerales, que le proporcionan protección ante el medio ambiente y le dan un particular brillo vidriado, que al permanecer en la humedad ambiental, conserva el resplandor de su colorido. Porque su ejecución no admite errores y delata la pericia del buen maestro. Por ello, describiremos el proceso que sufre la cal para poder ser utilizada en la pintura mural. Primeramente será necesario dar una explicación resumida de los grupos en que se dividen las piedras. En ellas se deben apreciar tres condiciones, las cuales son la dureza, la estructura y la fractura, observando las cualidades de retención del agua, dejándola filtrar o absorbiéndola, entre ellas las rocas calizas, las rocas yesosas y las rocas silíceas. A su vez, se subdividen en arcillosas, areniscas silíceas y areniscas calizas. A decir de los estudiosos de la química, la cal es un óxido de calcio, que se obtiene del calcinado a altas temperaturas de las piedras calizas, provocando su pulverización. En este proceso la cal ha quedado deshidratada y está lista para su almacenaje. Al tener contacto con el agua, vuelve a absorber humedad, esto provoca liberación de energía, por consiguiente se expande, libera calor y se convierte en hidrato de cal, mismo que al tener contacto con el aire, absorbe las moléculas de ácido carbónico suspendidas en la atmósfera, transformando la masa en carbonato de cal, insoluble y con la cualidad de retener los colores, en una sal mineral marmórea, que solidifica progresivamente, llegando a su máximo en un año más o menos. Tener precauciones no está fuera del contexto de una obra de arte, entre ellas una muy común, que es la que deben tener cuidado los iniciados. Como mencionamos, la cal tiene una acción corrosiva, que destruye fácilmente al hierro, pudre rápidamente la madera y corroe la carne viva de los animales en cuestión de minutos. Por ello es muy importante tener equipo de protección tanto para heridas abiertas como para la nariz, la boca y los ojos, ya que mínimas cantidades de cal en estos órganos provocan heridas serias. Para cerrar este capítulo, agregamos que la cal repele al yeso fraguado, a la arena arcillosa y a la materia orgánica. Por ello, si el lugar a aplanar tuviese partes de yeso viejo, será necesario eliminarlo por completo, ya que las uniones entre estos se fracturarán. Si la arena no es de río, lo suficientemente limpia, disgregará las moléculas de la caliza y no se unirán uniformemente. Si contiene fragmentos de hierro, se oxidará y manchará la superficie, tiñendo las distintas capas de argamasa. Si contiene pedazos de madera, esta se hincha, se dilata y hace botar el aplanado, y si tiene materia orgánica, se pudre y formando hongos que se agrupan en galerías, se reproducen y mueren periódicamente, estableciendo comunidades que emanan esporas colonizadoras que dañan a la obra en general. Errores más comunes en la pintura mural. En la vida de un ser humano, existe un factor formativo que poco a poco va complementando su personalidad. Ese factor es el ensayo de acierto y error. Desde la niñez, aún antes de poder hablar, los niños ya tienen una larga lista de experiencias que se han asimilado de acuerdo a la constancia de las acciones que han terminado en acierto o equivocación, dándonos el conocimiento necesario de probabilidad y prevención para poder predecir acontecimientos futuros. Asimismo, el artista juicioso tendrá la obligación de mantener un archivo personal de errores que intentará recordar constantemente para evitar caer en la equivocación. He aquí algunos de los que mi memoria mantiene en constante. Pintura al fresco. 1. En el soporte. 2. En los pigmentos. 3. En los aglutinantes. 4. En el discurso estético. 1. En el soporte. A morteros mal combinados o con impurezas.
Al aplicar cualquier tipo de revoque, ya sea argamasa de cal, masacote de yeso o mortero de cemento, es muy importante saber que estos elementos son el adhesivo para la arena, el polvo de mármol o la grava, a los cuales llamamos cuerpo. Es necesario saber las cualidades de fraguado de cada uno, ya que una mezcla correcta en proporciones nos dará la dureza requerida que el aplanado necesita, aunque lo más viable es consultar las especificaciones del fabricante. Es común que los maestros albañiles combinen los materiales en proporciones de 2 partes de adhesivo por una de cuerpo, y en casos a partes iguales cuando se requiere menor dureza. Es menester saber que el exceder la cantidad de cuerpo sobre el adhesivo impide el fraguado sólido, el cual al resecarse, no tiene manera de permanecer unido y termina por desmoronarse. Las impurezas como pintura vieja, pedazos de plástico y barra o vidrio provocan una capa aislante que impide la aglutinación de los materiales, provocando la quiebra del embotado. Los fragmentos y partículas de materia orgánica biodegradable, como la madera, las cáscaras o los huesos, se descomponen pudriéndose en el interior de la mezcla, provocando hongos, cavernas y cacarizos posteriores, al morir estos. B. Falta de humedad tanto en el soporte como en el mortero. Algunos autores mencionan que al realizar un fresco sobre una pared de ladrillo rojo cocido, es indispensable mojarlos diariamente, al menos por una semana. Esto provoca la suficientemente humedad en la pared, como para que al secar el mortero sobre el ladrillo, lo hagan en conjunto, provocando una unidad y evitar la resequedad entre ambos. Cuando se trata de una pared que ya cuenta con un enjarre de cemento, también es necesario mojarlo abundantemente, al menos 3 veces, antes de poner el siguiente aplanado, ya sea de cal, yeso, o cemento. El apagado es el proceso de hidratación de la cal, donde adquiere humedad que depende del tiempo que ésta permanezca dentro del agua. Algunos autores recomiendan hasta 2 meses, cambiando diariamente el agua que sobrepasa la mezcla. Otros menos estrictos mencionan 2 semanas, y cambiar el agua cada vez que se le ha formado una nata. Esta nata, llamada blanco de San Giovanni, es el cuerpo apropiado para mezclar con pigmentos, e incluso para utilizarse como un blanco bastante sólido. Otros más, como es nuestro caso, hemos apagado la cal en el mismo momento en que ha de utilizarse, y esto es un aspecto que tendremos que evaluar con el tiempo, si es duradero o no y si tiene las mismas propiedades que el tradicional método de largo plazo. Hemos evaluado distintos fabricantes, y hemos provocado, al menos una semana en la cal, una hidratación uniforme, y en realidad, la cal a fuerza de tanto tiempo dentro del agua está pudriéndose y se puede decir que esta cal, con aspecto de manteca, es la más idónea para la pintura al fresco. Si se mezcla cal con cemento tendrá que utilizarse en el momento, ya que esperar un apagado de más de un día, provocaría que todo el cemento fragüe y solidifique dentro del recipiente. C. Exceso de humedad en el muro. El salitre, óxidos de sílice, son tremendamente perjudiciales para cualquier tipo de aplanado. Lo más recomendable, si se quiere hacer un mural, es eliminar la fuente de humedad que lo provoca. Si esto es imposible, se recomienda entonces un recubrimiento de copal, a la manera de la pintura al encausto, para aislar e impedir que la humedad se siga expandiendo, o en su defecto por costos, aplicar 2 manos de grasa de asfalto, emulsión asfáltica conocida como chapopote, derivado del petróleo, que se disuelve en gasolina, y se aplica con brocha para que lo impermeabilice. Dejar que seque por completo y después montar bastidores metálicos que separen con una cama de aire de al menos 10 centímetros de espacio, para ventilación. De morteros sobre ladrillo vidriado o pintado. En las décadas de los 60s y 70s, se construyeron masivamente edificios con ladrillo vidriado, con la cualidad de ser más ligeros, pero menos resistentes. Esta moda vino en detrimento del muralismo, ya que difícilmente se adhiere cualquier mortero. Pasa lo mismo cuando cualquier ladrillo, ya sea rojo o gris, tienen capas de pintura, sobre todo la pintura de esmalte muy usada como impermeabilizante, donde se tendrá que hacer la tediosa labor de picado del muro hasta dejarlo totalmente limpio. Una solución a este problema es poner una malla metálica galvanizada, aferrada con tornillos y taquetes de expansión, o bastidores metálicos empotrados a la pared por medio de amarres y soldadura. En morteros mal combinados o con impurezas.
La milenaria receta de mezclar cal con arena, se mantuvo vigente hasta la llegada en tiempos modernos del polvo de mármol, que da la misma función que da la arena, con la cualidad de hacer la argamasa más blanca y al petrificar el fraguado hacerlo más duro. Pero el exceso de cuerpo, ya sea arena o mármol, impide el fraguado sólido. Al ser cuerpo y no aglutinante, las partículas no se pueden unir y al resecarse, terminan desmoronándose. El artista Diego Rivera comenta que el pintor francés Charles Baudouin utilizaba una mezcla que hasta hoy se usa en la escuela de pintura de Fontainebleau, donde se hace el repellado de arena gruesa con mezcla de 2/3 de cemento y 1 de cal y el aplanado para el acabado con mezcla terciada de arena, cemento y cal. Y continúa describiendo la técnica que Javier Guerrero transmitió a sus contemporáneos, según él aseguraba, que aprendió de la tradición mexicana. El repelado se hacía con 1/3 de cemento y 2/3 de cal mezclados con la arena igual para el aplanado fino. Para pintar se extendía sobre este aplanado, rápidamente y muy sobre fresco, una capa de lechada de cal muy remolida y bien apagada, a la que se mezclaba baba de nopal. Terminando su artículo con una descripción de su práctica personal después de varias experiencias, establecí el procedimiento que actualmente empleo y en el que elimino totalmente la arena, para sustituirla con polvo y grano de mármol de diferentes gruesos en las diferentes capas del fresco, usando cemento blanco para el primer repellado y solo cal y polvo de mármol para las capas finales. Esto da mayor homogeneidad al material, pues cuando la carbonización llega a su máximo el fresco se convierte de hecho en una lámina de mármol, naturalmente más resistente que el fresco de tipo de cal y arena. Es bueno comentar por último, que la cal al ser sometida al agua y fraguar se contrae, eso puede provocar grietas en el aplanado, el yeso se expande, y puede provocar bolsas de aire, el cemento se dilata conforme el medio ambiente, y es necesario, calcular las proporciones de acuerdo a la humedad del clima donde será realizado el mural. 2. En los pigmentos. A efectos de combinaciones de magro y graso. El huevo, materia prima de la técnica al temple, tiene la condición de ser, tanto graso como magro, es decir el huevo tiene la cualidad, de ser aceite en la yema, y agua en la clara, permitiendo homogeneizar, un pigmento en una masa pastosa que al secar conserva una dureza y un brillo similar al de las resinas naturales, como el ámbar. Esta propiedad aceitosa, también tiene una desventaja en el aplanado al fresco, ya que la argamasa de cal húmeda, repele al huevo provocando que éste se cristalice, se quiebre y no se adhiera, desprendiéndose en hojuelas al simple tacto, por lo que recomendamos sin miramientos, desprender por completo el aplanado y restituirlo con uno nuevo y reiniciar la labor. Ve la aplicación correcta de los colores primero claros luego oscuros. Los mejores pigmentos para pintar al fresco, son sin duda, los minerales, sin contar entre ellos, los que son derivados del hierro o del plomo, ya que unos se enrojecen y otros se tornan grises, esto por efecto de la oxidación, de la humedad y corrosión de la argamasa, sobre la mayoría de los metales. Los pigmentos en general se mezclan con agua en porcentaje diferente según su naturaleza. Algunos autores mencionan mezclarlos con una proporción de cal bien cernida y blanqueada al sol, otros no dudan en aprovechar el agua lechosa de la argamasa, blanqueando los tonos y otros utilizan la nata llamada blanco de San Giovanni, bien seca para darle cuerpo al pigmento. Estas técnicas son solo variantes del proceso natural de solidificación que sufre el fraguado, así que la recomendación ideal serán dos aspectos de la pintura, la rápida ejecución sin errores y la sobreposición adecuada de los colores. Si el material es más o menos pesado y fácil de adherirse al aplanado, no tendremos problema, pero debemos tener prudencia, y para eso son los cartones, para facilitarnos el dibujo, y evitar los fallos, ya que los errores, son muy complicados de corregir, porque el aplanado absorbe inmediatamente el color a una profundidad considerable, y cambiar parte del diseño será en extremo difícil, ya que una línea mal trazada puede afectar los claros del dibujo. Asimismo sucede con la aplicación del color, es común y es una falta, marcar nuestro dibujo con líneas muy saturadas de pigmento, provocando manchas difíciles de sacar. Para evitarlo el proceso
procedimiento más útil, es el de ir avanzando a partir de líneas y rellenado de sombras, con un color azul muy diluido y apenas perceptible o el color general de la intención de la obra, pero siempre muy claro, donde se irá coloreando progresivamente, las zonas obscuras, procurando respetar siempre las zonas blancas para aprovecharlas. Es posible realizar, lo que se llama técnica de aguadas, donde las distintas capas de colores se matizan unas a otras, produciendo hermosas veladuras, que cambian de tono según el movimiento del espectador. Cabe mencionar en este inciso, que el color deberá empezar a aplicarse, cuando nuestro aplanado, ya no deje residuos al tacto, tendremos alrededor de 8 horas efectivas, hasta 14 por la acción de las veladuras y determinadas por el medio ambiente, si hay mucha humedad es posible contar hasta con 18 horas para llevar a feliz término, desde 1 metro cuadrado, hasta los que nuestra capacidad personal o en equipo, nos pueda llevar a completar, siempre y cuando, no haya secado. 3. En los aglutinantes. A efectos de combinaciones de magro y graso. Según crónicas mexicanas antiguas, para pintar se empleaba la baba de nopal, que se obtenía dejando en maceración las pencas de nopal machacadas hasta que se pudrían, es decir, hasta que entraba en cierto grado de fermentación de emulsión glucorresinosa. Con esta solución mezclada a mayor o menor cantidad de agua, se mezclaba el pigmento y se aplicaba al fresco, dejándose en desuso al igual que el huevo, por el mal olor que permanecía no solo en la preparación, sino también en el trabajo final. Ve temple sobre fresco. El temple, con una persistencia aceptable ante el medio ambiente, debe aplicarse exclusivamente después de que el aplanado ha secado por completo o al menos por premura, cuando hayan pasado 24 horas. Lo más recomendable será utilizar pigmento diluido en agua y exclusivamente, la clara del huevo, la yema si se desea aplicar, para los amarillos y rojos, se hallará utilizada, sin la membrana que encierra al núcleo y en proporción de 1 a 1 yema, por 3 partes de clara y 3 partes de agua. C. Acrílicos sobre fresco. La mayoría de los colores acrílicos son pigmentos, con base en plásticos que se diluyen en agua, aceite o solventes, pero básicamente plásticos que al secar forman una capa uniforme, que si no está bien diluida, formará una capa impermeable, que no se unificará con el aplanado. Para el fresco, es posible usar acrílico que se diluye en agua, con el conocimiento previo de que la cal puede decolorar algunas pinturas que dependerá su mayor o menor durabilidad de los componentes que cada marca utiliza, pero jamás en combinación con los esmaltes ya que estos no se adhieren por la humedad. 4. En el discurso estético. A la desproporción de los objetos conforme se distorsiona el ángulo de visión periférica. Uno de los grandes problemas de la pintura monumental, es precisamente, el gran tamaño que adquieren los objetos representados, y estos a su vez comúnmente presentan problemas de distorsión. No nos referimos al error de trazo del artista en proporcionar las partes del objeto, que constantemente resulta por no tener la precaución de observarlo constantemente, desde un punto lejano que nos dé la oportunidad de abarcar visualmente el total de la obra, porque cuando se está en lo alto del andamio y no se utiliza la calca o la proyección, se dibuja a cálculo, sobre todo si es un objeto que rebasa los límites de la visión inmediata, siendo necesario voltear la cabeza constantemente, y este hecho conlleva el acto de ajuste del iris y la retina para enfocar las distintas zonas. Al cambiar el objetivo, cambian las distancias y las proporciones dentro del ojo. Esto nos hace percibir de una forma tridimensional y nuestro cerebro ejecuta, acorde a la información recibida, sobre un plano bidimensional limitado en la profundidad. Por ello es imperioso haber conquistado las normas, la perspectiva y la anatomía, si se quiere pintar objetos correctamente proporcionados. Pero aún, el objeto correctamente proporcionado, desde un punto de vista frontal, sufre distorsión al observarse desde los lados, esto sobre todo si el objeto es muy grande o sus líneas de dirección son rectas y oscilan entre los 15 y 75, produciéndole al espectador una deformación que raya en la elefantiasis, y que va en aumento conforme la visión se incline sobre el plano. En los techos sucede otro fenómeno, las imágenes vistas desde abajo, dictan al que observa, una dirección específica de visión, que al cambiar de posición, el objeto se invierte y lo que está de pie, se pone de cabeza y lo que está erguido a la izquierda, se acuesta a la derecha y lo que era en su momento un acierto, se transforma en error.
Acertadamente, los muralistas mexicanos se percataron de este fenómeno y teorizaron ampliamente sobre él, planteando nuevos problemas, como la continuidad de la imagen en dos o tres planos distintos, como la de los rincones que se forman, en la unión de dos paredes, con el techo o el piso. Parece ser que el secreto radica en utilizar más las líneas curvas que las rectas, aprovechando si es útil, las parabólicas, que se pueden deducir de las múltiples divisiones que a capricho pueden resultar de nuestra composición, pero desgraciadamente, el problema de la pintura es que es estática, sus imágenes son para verse desde un punto en particular, y el movimiento del espectador es algo que afecta la percepción, perdiéndose con ello la intención del conjunto. En la pintura mural de grandes dimensiones o de distintos planos, la experiencia nos aconseja que lo mejor para este problema es utilizar tantos puntos de fuga como sea necesario para cubrir el flujo natural del espectador en movimiento. Ve la falta de correspondencia entre los objetos interrelacionados. El surrealismo es el movimiento artístico que fusiona los elementos a placer, que distorsiona la realidad de tal forma que puede resultar absurda o alucinante, no mantiene una regla que deba usarse en cuanto a la etnología o la iconografía, y pudiendo utilizar cualquier técnica o efecto, lograr cualquier utopía, pero aún la quimera más fantástica, expresa de una norma debe darnos la imagen de una forma conocida, puesto que de lo contrario se convierte en una mancha, y la mancha como tal ya pertenece a la abstracción, donde sus cualidades se interpretan de distinta forma. Con esto queremos afirmar que la correspondencia de un objeto con nuestra realidad, no radica solamente en sus formas y colores, sino que también intervienen los conceptos y las emociones que de él emanan. La falta de correspondencia entre los objetos interrelacionados pueden provocar un contrapunto que no siempre es útil para el discurso, incluso puede llegar a distorsionar el mensaje que se pretende, afectando el discurso en sí. Y como la música o un poema que llevan una métrica o un ritmo, así una imagen debe plantearlo de manera similar, debe producir una armonía interna. Se la disgregación del discurso provocando una difícil lectura. Disgregar, viene del latín dis separar y de gregia rebaño, separar el rebaño, en el diccionario significa separar lo unido, tiene los sinónimos de disolver, deshacer, descomponer, desbaratar, corromper, destruir. Una obra disgregada puede ejemplificarse como aquella, en que sus partes ya sean la forma y barra o el mensaje no están unidos. Esto puede deberse a que están separadas en el plano las formas que se relacionan entre sí para dar un mensaje específico. Los objetos pueden tener líneas de dirección que lleven la vista a un lado no deseado. El color puede no representar las cualidades del objeto o la distancia. Las proporciones pueden darnos información falsa del objeto. Los objetos pueden opacarse entre sí, ya sea por cromatismo o sobreposición. Los objetos pueden simbolizar distintas variantes al mismo tiempo. El simbolismo representa conceptos que deben ser asimilados con anterioridad. Los conceptos son asimilación de emociones experimentadas y la experimentación de las emociones es la finalidad del arte, de ahí la importancia de una fácil lectura. Pintura en seco. 1. En el soporte. Por pintura en seco entendemos todos aquellos soportes que ya han sido preparados con anterioridad al momento de aplicarles pintura, como la mayoría de los aplanados y las telas o aquellos que no la han recibido tratamiento alguno, entre estos los metales y las maderas por citar solo algunos ejemplos. Además existe el término de pintura seca, al momento de aplicar esta, sin diluirla ya sea en aceite o agua, y también se aplica el término de seco al pincel, que es cuando este se impregna de pintura sin diluir, logrando con este procedimiento ciertos efectos especiales. Así que el término de seco se aplica a distintos materiales y momentos del procedimiento de la pintura. Muchos pintores, sea por austeridad, desidia, ignorancia o necesidad, deciden pintar sobre seco, sin que ello reste trascendencia o merme en el resultado final. Es cierto que su vida útil es menor que la del fresco, pero igualmente es cierto facilita mucho la realización de un mural, al no implicar la inclusión del pigmento en la argamasa, nos permite aplicar varias capas de pintura, que se sobreponen a placer. Esto implica el riesgo de resquebrajamiento de las distintas capas y que con el tiempo y el clima, se descarapelen
tienen hojuelas. Esto sucede constantemente en aquellas paredes que ya tienen un historial de varias capas, que se han resecado y al aplicarles una nueva capa húmeda de pintura, ejerce un efecto de estiramiento catabólico, entonces será necesario quitar la mayor cantidad posible de capas viejas. Para evitar este conflicto, un efecto similar de craquelado sucede cuando se aplica una pintura magra sobre una grasa, esto es, agua sobre aceite, son incompatibles y habrá que lijar la superficie para provocar porosidad, y así inducir la uno y otro material. El proceso inverso, graso sobre magro, es más noble, pero también implica problemas, como la porosidad difícil de rellenar o la fricción más enérgica, provocando cansancio. Al procedimiento de graso sobre graso, podemos agregar que una de sus principales dificultades es la de los escurrimientos muy comunes por ser un medio que tarda en secar y al aplicarse grandes cantidades de material, este tiende por efecto de la gravedad a deslizarse y bajar en línea recta. Debemos incluir en este capítulo, las distintas texturas que nos presentan los soportes secos, ya estén pintados o no, como las paredes de ladrillos rojos o grises, las láminas acanaladas, los acabados con tirol o los aplanados rugosos y rústicos. Todos estos soportes comparten una peculiaridad, todos ofrecen un alto grado de conflicto, en cuanto a los distintos relieves que poseen, provocando, que la continuidad de las líneas se entrecorten y las protuberancias provoquen distorsión y escurrimientos por compresión. Con esto concluimos que será más fácil terminar el trabajo aceptablemente, si llevamos compatibilidad entre los materiales, y su acertada combinación, sin negar desde luego que los inconvenientes, entre ellos, no puedan ser usados al gusto, para inducir un efecto. 2. En los pigmentos. Ya hemos mencionado en el capítulo anterior algunos de los efectos de las pinturas sobre los soportes, y en este queremos mencionar algunas complicaciones, que resultan propiamente, por la combinación de las pinturas, que como hemos dicho, en pintura, se puede aprovechar todo, incluso las aberraciones y los errores concientizados. La combinación de las pinturas a la hora de aplicarse, pueden tener distintas reacciones, entre ellas el craquelado, que se da por la incompatibilidad de medios, los grasos y los magros. El teñido, que sucede cuando una pintura obscura y grasa, literalmente tiñe, un color claro que se le ha aplicado encima. La disociación, entre ellas por ser de distinta naturaleza. Por último, la decoloración, que puede ser provocada por la corrosión del soporte, como la cal o el yeso, y por la esencia propia de los pigmentos como los minerales, versus vegetales, versus animales, versus sintéticos. 3. En los aglutinantes. En analogía con el cuerpo humano, los aglutinantes son los huesos de la pintura, el medio los órganos internos y el pigmento los músculos y la piel. Con esto queremos afirmar la trascendencia de los aglutinantes, como sostén de cualquier pintura. Recordemos que algunos pigmentos, sobre todo los minerales, requieren del aglutinante que los fije al soporte. Uno de los errores frecuentes es el aplicar pigmento mineral sin aglutinante, diluido en agua, sobre un soporte seco. Esto causa, que al momento de aplicar lo coloree el área, que por estar húmedo se aviva el brillo, pero al secar, simplemente regresa a su estado original de partículas y como tal, caen, con la más leve brisa. Existe el caso particular en que, al tener un aplanado nuevo, pero seco, el pigmento llegue a penetrar en los poros, que mientras no reciba agua en abundancia, quedará impreso como una capa fina de polvo. Es posible la combinación de aglutinantes, siempre y cuando se tenga en cuenta los resultados que a futuro pueden provocar. Algunas incitarán gránulos, otras, formarán grumos y otras, pueden chocar de tal forma que se degraden entre sí. 4. En el discurso estético. Al igual que el apartado para la pintura al fresco, el discurso estético para la pintura en seco, toma las mismas recomendaciones, pero quiero agregar algunas anotaciones que el pintor, del Quattrocento León Battista Alberti, nos comenta en su libro de pintura sobre la historia. A grosso modo nos hace ver que una buena obra pictórica es aquella, en donde encontramos combinadas equilibradamente las diversas formas del medio ambiente que nos rodea. A esto se agrega que la historia debe estar conformada por infinidad de elementos, como hombres gordos, delgados o musculosos, mujeres, ancianas, jóvenes y niñas, personalidades, flemáticas, sanguíneas y biliosas, rostros redondos cuadrados, vestimentas, pomposas y harapos humildes.
donde coexistan gestos y emociones de alegría, de dolor, de ansiedad o tristeza. En donde se combinan las distintas atmósferas del ambiente, de los interiores y los exteriores, representando la diversidad de las plantas y animales, trazando la armónica correspondencia del tamaño y las direcciones de las cosas, de lo que se mueve y de lo que está estático, de cómo afecta la intensidad y trayectoria de la luz y la oscuridad, si tiene cuerpos opacos translúcidos o transparentes, utilizando, tanto colores cálidos como fríos, donde se interpreta lo que corresponde al estado sólido, líquido o gaseoso, donde se asignan a los personajes y los objetos, una historia que contar, una experiencia asimilada, una novela que relatara un ideal que exaltara y donde se promueve la interacción de los elementos que conforman la idea, para dirigir la mente del espectador a lo más importante que puede tener cualquier obra de arte, conciliar el espíritu humano comulgando con la creación. Sobre la belleza. Para Aristóteles es lo útil en la necesidad. Para Kant el equilibrio en armonía. Para Hegel lo ideal en el pensamiento. Para Ferrat la emoción del sentimiento. Glosario. Argamasa mezcla de agua, arena o polvo de mármol con cemento y barra o cal. Calcas dibujos realizados sobre cortones, que se perforan sobre la línea del diseño, para facilitar el paso de la imagen al aplanado. Canon medidas que se utilizan en el dibujo para proporcionar correctamente, las formas de la anatomía humana, de los animales y los objetos. Con las variantes de 7, 7 y 8 cabezas. Discurso estético, unión de conceptos que resaltan el mensaje que el artista desea expresar. Enjarre mezcla de agua con cal, cemento o yeso, formando una pasta aplicada sobre un muro. Sinónimos. Aplanado, repellado, revoque. Los aplanados o enjarres para mural son: primer enjarre arracchiato brown coat, segundo enjarre primer serach coat, tercer enjarre segundo serach coat, cuarto enjarre o aplanado final en tonarco. Perspectiva, método matemático del dibujo que usa el entendimiento para crear la ilusión óptica de representar profundidad en un plano. Con las variantes de 1, 2, 3 o más puntos de fuga. Temple, pintura fabricada con pigmentos, agua y huevo. Veladuras, capas sucesivas de pintura bien diluida ya sea en agua o en aceite, que se combinan unas con otras, provocando degradados.